Funciones par e impar. La clasificación de funciones también es respecto del tipo de gráficas que éstas tienen. Para esto revisamos el concepto de gráfica de una función. Una función con dominio de, se dice que su gráfica es el conjunto de puntos del plano cartesiano, cuyas coordenadas pues justamente son la entrada y salida de la función f, es decir, la variable independiente y el valor de la función f evaluada justamente en el valor de la variable independiente. En la notación de conjuntos, la gráfica de una función es como sigue. Son todos los pares ordenados x, f de x que están en R2, tal que x pertenece al dominio de la función. Bien. En particular abordamos el caso de las funciones cuya gráfica son simétricas respecto del origen o de una recta, el eje y. Bien, a estas funciones se definen como función par, impar e impar respectivamente. Las gráficas de funciones pares y de funciones impares tienen las propiedades características de la simetría. Estas características definen a las funciones pares o impares. Bien, veamos primeramente la definición de la función par. Sea y igual a f de x, una función con dominio de. La función f se llama función par si para todo x en el dominio de la misma función se tiene que f evaluado en el negativo de la variable es igual a f de x, es decir, que el cambio en el signo de la variable independiente no hay un cambio en el valor de la función. Veamos. La gráfica de una función par es simétrica con respecto al eje y, ¿sí? Veamos esta gráfica. Esta gráfica es de una función par, y igual a x cuadrada. Si vemos justamente la gráfica, tanto el punto menos x, y está en la gráfica de la función como el punto x, y. Es decir, en las abscisas justamente están ambos valores de la variable independiente, tanto su valor original como su negativo de este. Bien, entonces decimos, como f de menos x es el mismo valor de la función evaluada solamente en x, el punto x, y está en la gráfica si solo si el punto menos x, y lo está. Solamente en el caso de las abscisas cambian de signo, pero el signo de las ordenadas permanece. Bien, esto es una reflexión respecto del eje y. Deja a la gráfica sin cambio, ¿sí? Ya sea que justamente del lado izquierdo se refleja del lado derecho del eje y, o del lado derecho la gráfica se refleja respecto del eje y en el lado izquierdo. Bien. Ahora tenemos la definición de una función impar. Nuevamente, y es una función f de x con dominio de, y vamos a llamar a f función impar si para todo x en el dominio de esta función se tiene lo siguiente, que f evaluado en menos x es igual al negativo de la función f evaluado en x. Es decir, digamos que si tenemos a una variable y al evaluarla justamente en la función f, en ese valor de la variable, pero su negativo, va a corresponder a un cambio de signo justamente del valor de la función evaluada en el valor original de la variable. Bien, entonces la gráfica de una función impar es simétrica con respecto del origen. Veamos. Entonces, como tenemos que f evaluado en menos x igual a menos f de x, el único punto o el punto x, y está en la gráfica si solo si los negativos justamente de cada uno de los números que forman el par ordenado que está en la gráfica de la función, sus negativos también está como par ordenado en la gráfica. Tenemos en cuenta este ejemplo. Y es igual a x cúbica, es una función impar. Veamos. Justamente el punto que está en el primer cuadrante, ¿sí? Sobre la gráfica de la función, también el negativo, digamos, de cada uno de estos números que forman el par ordenado, también está
justamente en la gráfica de la función. Bien. Una gráfica que es simétrica con respecto al origen, si es una rotación de 180 grados con relación al origen y deja sin cambios a la gráfica. Es decir, digamos que lo que tenemos en el primer cuadrante lo hacemos girar 180 grados respecto del origen. Muy bien, pues vamos a obtener justamente la sección que se tiene en el tercer cuadrante. Bien, eso es lo que significa justamente la gráfica de una función impar. Bien, observemos que en las dos definiciones implica que tanto x como su negativo deben estar en el dominio de la función. ¿De acuerdo? Determine si cada una de las siguientes funciones es par, impar o ninguna de las dos. Tenemos esta función, f de x, igual a x sobre x cuadrada más 1. Bien, evaluamos la función f en menos x. Esto es, f de menos x va a significar que vamos al evaluarla, donde esté la variable x, vamos a poner menos x. Entonces, en el numerador sería menos x y en el denominador menos x al cuadrado más 1. Bien, al simplificar, en el numerador quedaría con el signo negativo menos x, pero en el numerador, en el denominador, estamos elevando al cuadrado, entonces quedaría x al cuadrado más 1. Bien, con esto, nosotros podemos colocar el signo negativo, justamente como se muestra aquí, que está multiplicando a toda la expresión de la función. Si observamos con cuidado, esto lo podemos ver así, como menos, justamente entre paréntesis, la expresión que depende de x. Y justamente la expresión que depende de x dentro del par de paréntesis, pues es f de x. Entonces, el significado que tenemos es lo siguiente, que f evaluado de menos x da como resultado menos f de x. Entonces, recordando las definiciones de función par e impar, este caso de la función sería una función impar. Bien, veamos su gráfica. Su gráfica es como se muestra aquí. Justamente tenemos que si nosotros giramos o hacemos una rotación respecto del origen de 180 grados, vamos a obtener justamente lo que tenemos de este lado, ¿sí? En el tercer cuadrante. Entonces, justamente se cumple que en efecto la función f que presentamos en este inciso A es una función impar. Tenemos la función f de x igual a x al cuadrado sobre x cuarta más 1. Bien, evaluamos la función f en menos x. Esto es, f de menos x igual a menos x al cuadrado en el numerador y en el denominador menos x elevado a la cuarta más 1. Realizamos las potencias, en el numerador tenemos x cuadrada y en el denominador x cuarta más 1. Si observamos, es la misma expresión de la función f. Entonces decimos que esto es igual a f de x. Con esto, de las definiciones, tenemos enseguida f evaluado en menos x es f de x. Entonces concluimos, justamente f es una función par. Veamos su gráfica. Y en efecto, observamos que justamente la gráfica de la función es simétrica respecto del eje Y, del eje vertical. Bien, tenemos este otro ejemplo. Tenemos a la función f de x igual a x sobre x más 1. Veamos. Nuevamente, evaluamos a f en menos x. Entonces tenemos f evaluado en menos x va a ser igual a menos x en el numerador entre el denominador que va a ser menos x más 1. Y en efecto, el resultado sería menos x entre menos x más 1. Veamos que de acuerdo al primer ejemplo que vimos, podríamos tomar el signo del numerador, que es un solo término, y justamente ese signo multiplicaría toda la expresión de x. Sin embargo, en el denominador tenemos menos x más 1. Hay un cambio de signo justamente en el primer término del denominador, pero eso no implica un cambio de signo en el segundo término del mismo denominador. Entonces, justamente con esto hay un cambio justamente de el denominador. Bien, entonces esto no es igual a decir que es menos f de x.
pero tampoco puede ser solamente f de x. Bien, ¿por qué? Porque aunque multiplicáramos pensando en multiplicar los signos, tendríamos que tener un signo contrario aquí, en el 1 o en la unidad. Bien, entonces, de esta manera, nosotros tenemos que f de menos x también es diferente de f de x, por lo que la función no es par ni par, ¿sí? No es impar ni es par. Bien, veamos su gráfica y en efecto, podemos ver su gráfica. Quizás podría ser simétrica respecto de alguna recta o de algún punto, pero no respecto del origen o del eje Y, que es la clasificación justamente de las funciones pares e impares. Bueno, hasta aquí queda, en conclusión, con estos tres ejemplos, que las funciones, de acuerdo con su gráfica en la simetría, se clasifican en par e impar, pero también hay funciones que no son par ni impar. Queda hasta aquí este tema.